Hola, bienvenidos a Ciudad de Esperanza, somos los pastores Juan y Nancy. Estamos muy emocionados de que nos acompañe. Ve por tu Biblia, un cafecito y prepárate para juntos estar aprendiendo y reflexionando en la palabra. Puedes tomar tu lugar. Sabes que hoy vamos a estar hablando del tercer capítulo de Jonás. Y es un capítulo tan impactante. Porque en el tiempo que le tocó vivir a Jonás era un tiempo muy difícil, una sociedad muy religiosa, un pueblo de Israel muy testarudo. En esa temporada del pueblo de Israel pasaban cosas bien raras. Había levantado un rey y había dicho: ya no tenemos que ir al templo, ya no tenemos que ir a buscar a Dios. Ahora les voy a poner 2 becerros que van a representar a Dios. Uno se los voy a poner en Betel, otro se lo voy a poner en Dan, la frontera sur, la frontera norte, para que todos vayan y adoren a Dios ahí. Y cuando vean a los becerros, quiero que sepan que esos son los dioses que los sacaron de Egipto. Cuando Jonás le toca predicar, en su propia tierra hay un caos político, hay un caos religioso, hay un miedo terrible. Y déjame te digo algo, iglesia, cuando nosotros como sociedad echamos fuera la presencia de Dios, cuando dejamos de amar su palabra como parte de nuestra vida y de nuestro diario vivir, va a venir caos. Amén. Como comunidad y como sociedad. Y es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en ese tiempo. Jonás es enviado a predicar a Nínive, pero en su propia tierra hay un problema grande. Él había ido con el rey y le había dado una profecía muy bonita a Jeroboam, pero Jeroboam tenía cientos de profetas y de sacerdotes que trabajaban para él, que le decían lo que él quería escuchar, que le decían lo guapo, lo bueno, lo fuerte, lo inteligente que era, y él mismo los había contratado para que le pudieran decir todas estas cosas bonitas. Y Jonás estaba en medio de esa gente que llegaba y le decía a Jeroboam: no te preocupes, ensancha tu territorio, el Señor está contigo. El punto, hermanos, es que nosotros no vamos a llegar a ningún lado si la verdad de Dios no nos confronta. Nosotros no necesitamos palabras bonitas, nosotros no necesitamos a alguien que nos venga a motivar para ser mejores personas, nosotros no necesitamos a alguien que nos suavice con sus palabras. Nosotros necesitamos la verdad de Dios directa en nuestra cara, o nos vamos a ir al infierno. Nosotros necesitamos que el Señor nos confronte, muchas gracias, con nuestra realidad, o nuestra realidad no va a cambiar. En el contexto de Segunda de Reyes, cuando está este rey Jeroboam que está haciendo lo malo ante los ojos de Dios, se está rodeando de personas que solamente le dicen lo bonito que él quiere escuchar, las palabras que él quiere oír. Y se levanta un profeta que se llama Amós. Si lo ubica en la Biblia, el profeta Amós se levanta y comienza a decirle: viene destrucción, viene juicio, viene dolor. Y uno de los sacerdotes contratados por Jeroboam le empieza a decir a Amós, ya ahí estamos, lo tenemos en la pantalla, Amós capítulo 7 versículo 10. Amós 7:10 dice que llega el sacerdote Amasías de Betel y envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, profeta, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. No profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Y entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que yo soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Imagínense, está Jeroboam rodeado de sacerdotes y profetas que le están diciendo todo lo que sus oídos quieren escuchar, y entre ellos Jonás diciéndole: ve, pelea, extiende, el Señor está contigo. Y luego viene Amós y le dice que va a venir destrucción, que va a morir a espada, que va a venir sufrimiento. Y el sacerdote contratado le está diciendo: vete y no profetices aquí, vete y profetiza en otro lado, ve y haz tu trabajo allá. Y Amós,
consciente de quién es él, le dice: mira, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, yo nada más cuido ganado, yo nada más recojo higos silvestres, yo nada más soy ganadero, yo nada más soy un agricultor, yo trabajaba, yo estaba muy a gusto cuidando mis cosas, pero de repente vino la palabra del Señor y me levantó y me escogió y me dijo: Amós, levántate y profetiza contra el pueblo de Israel. Iglesia, nosotros necesitamos tener el poder de Amós para poder levantarnos en un mundo que quiere escuchar lo que sus oídos no se cansan de oír, el eco de sus propios pensamientos, para venir y proclamar la palabra de Dios sobre la vida y la cultura de nuestros tiempos. Necesitamos tener el espíritu de Amós para hacer estas cosas. Y ahí estaba Jonás, pero Jonás estaba del otro bando. Jonás estaba entre esos profetas que nada más querían decir lo bonito. Y Amós le dice: no va a venir destrucción. Y la destrucción precisamente iba a venir de Asiria. ¿Cuál era la capital de Asiria? Nínive. Y entonces encontramos a Jonás. ¿Se acuerdan? Hemos estado estudiando a Jonás. Jonás era este profeta testarudo que cuando Dios le dice: levántate y ve a Nínive, él se enoja con Dios y en vez de irse a Nínive se va a Tarsis, desobedeciendo a Dios. De pronto, cuando está en medio del mar, en una gran tormenta, en el barco que ha usado para escapar de Dios, y fíjese que eso me llama tanto la atención, porque Jonás compra un ticket, Jonás compra un boleto para huir de la presencia de Dios. Jonás decide pagar un precio para correr de la voz de Dios. Y nosotros no nos damos cuenta, iglesia, este mundo no se da cuenta, pero constantemente con nuestras decisiones estamos pagando un precio para ir en contra de la voluntad de Dios. Cada que nosotros decidimos ir al lado contrario de donde Dios nos está llamando, vamos a pagar un precio. Nosotros vamos a pagar el precio de nuestras decisiones, ya sea buscar al Señor o abandonar sus caminos. Por eso Josué se ponía delante del pueblo y decía: vamos a decidir hoy a quién vamos a servir. Por eso los profetas del Señor se levantaban y decían: vamos a convertirnos de nuestros malos caminos y vamos a abandonar todo aquello que nos tiene atados, porque es necesario que tomemos una decisión, pero cada decisión va a llevar un precio. Jonás paga el precio, paga su boleto y se va al lado contrario de la voluntad de Dios. ¿Qué consecuencias has pagado tú por ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Cómo has llegado a esta casa? ¿Con cuántas consecuencias? ¿Con cuántas maletas? ¿Con cuánto dolor? ¿Con cuánta angustia? ¿Con cuánta insuficiencia has pagado ese precio por ir en contra de la voluntad del Señor? Y de repente nos encontramos a Jonás, que va ahí rumbo a Tarsis en un barco, cuando de pronto se desata una gran tormenta y todos se dan cuenta que el culpable es Jonás. Y Jonás lo que hace es decir: yo soy el que causa la tormenta porque yo he ofendido a mi Dios. Mi Dios es el Dios del cielo y es el Dios del mar. Y no puede ser que Jonás tenga tanta conciencia del poder, de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, que tenga tanto conocimiento religioso y sabiendo quién es Dios y su poder, aún así decida pelear en contra de su creador. Pero no nos ha pasado muchas veces eso a nosotros, iglesia. No nos ha pasado que sabiendo quién es Dios y su poder y su fuerza, sabiendo que Él es soberano sobre toda su creación, sabiendo que Él sostiene todo el universo por la palabra de su poder, sabiendo que Él controla los tiempos, sabiendo que Él controla nuestras vidas, aún así decidimos pelear en contra de su voluntad. Y hay un momento en donde Jonás dice: mejor tírenme del barco, ya no batallen conmigo. Si me tiran del barco va a ser mucho mejor para todos, la vida va a ser más fácil. Y ese es el engaño más grande que Satanás te puede poner en la mente. Renuncia a todo, acaba con todo en este momento,
retírate de acá, haz esto en contra de ti o de tu familia y las cosas se van a modificar y va a ser mejor para todos. No, este mundo no va a estar mejor sin ti. Este mundo va a seguir perdido, va a seguir en caos, tu familia va a seguir en dolor, tu familia va a seguir en pobreza, tu familia va a seguir en frustración hasta el día que decidas cambiar tus caminos y regresar a donde el Señor te tenía destinado. Ese es el tipo de vida que el Señor quiere para nosotros. ¿Qué mentira del diablo estaba poniendo en la mente de Jonás? Tírenme. Jonás se quería morir cada ratito. Jonás quería tirar la toalla en cualquier momento. Él no tenía las fuerzas para hacerlo, pero él decía, aviéntame, tírame. Después más tarde le va a decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Quítame la vida. Es mejor que me la quites, mátame aquí. El Señor no nos dio la vida para quitárnosla. En realidad, cuando Él nos creó para ser seres que vivieran en la eternidad con Él. Pero nuestro pecado ha interrumpido todo el rumbo de la historia con Cristo. Es necesario que nos volvamos a Él. Iglesia, esta es la promesa de Dios. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Vuélvanse a mí, yo me voy a volver a ustedes. Búsquenme y yo también me voy a dejar ser encontrado. Jonás, de pronto en medio del pez, bueno, ya sabe, hay una tormenta, lo terminan arrojando al mar y Dios prepara un gran pez para que en ese gran pez Jonás comprenda quién es el Dios al que sirve. Ese capítulo termina de una forma muy grotesca. Capítulo 2 de Jonás. Dice que el gran pez fue y vomitó a Jonás en la orilla del mar. Yo no sé si un pez te ha vomitado a ti. Yo no sé a qué olería Jonás. Yo no sé cómo se vería con todas esas jugos intestinales del gran pez. Pero yo sí sé que cuando yo llegué a Cristo, mi olor no era grato. Yo sí sé que cuando el pecado me estaba ahogando, yo sí sé que cuando decidí voltear a Jesús, mi olor no era el más adecuado. Pero así me quiso Cristo. Si ustedes me hubieran visto, si yo los hubiera visto a ustedes cuando fueron vomitados, quizá ustedes no me hubieran escogido a mí como pastora y yo no los hubiera escogido a ustedes como feligreses. Pero gracias sean dadas a Dios que Él nos quiso escoger y nos adoptó como hijos suyos. Y nosotros tenemos un espíritu que nos hace clamar, Abba, Padre. Cuando llega Jonás al capítulo 3, fíjese lo que dice el capítulo 3, si lo quiere leer conmigo. Jonás capítulo 3, versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová. Y alguien diga, gracias Señor por las segundas oportunidades. Gracias Señor por la segunda vez. Gracias Señor porque nunca me abandonaste cuando yo huí. Gracias Señor porque cuando yo andaba perdida tú me seguiste buscando. Gracias Señor porque cuando nadie vio esperanza en mí tú me atrajiste con lazos de amor. Gracias Señor porque cuando a la primera no entendí tú me volviste a llamar por segunda vez. Gracias Jesús porque cuando no te quise servir la primera vez tú seguiste extendiendo tu llamado y me encontraste en la orilla del mar y me volviste a preguntar, Nancy, ¿me amas? Porque si me amas vas a ser capaz de hacer la obra que yo te estoy mandando a hacer. Gracias a Dios, porque cuando Dios se le presenta a Jonás otra vez vomitado y sucio y maloliente, Jehová se le presenta por segunda vez. No caemos tan enamorados del Señor que nos persigue hasta encontrarnos, iglesia. ¿No se les hace increíble que el amor de Dios nos lo encontremos en cada esquina? Que cuando íbamos huyendo de su presencia nos encontró. Que cuando íbamos corriendo en nuestro afán, en nuestra inteligencia, en nuestro falso raciocinio,
El Señor tuvo misericordia y nos volvió a hablar por segunda vez. Y el llamado era el mismo. El llamado es: ve, córrele a Nínive y predícales. Ve y diles el mensaje que yo te voy a dar que les des. El mensaje, el llamado no había cambiado. Me encanta porque cuando Pedro niega a Jesús, él se regresa a pescar. Él se siente indigno. El gallo canta. Y cuando canta el gallo, él ya negó a Jesús 3 veces. La palabra se había cumplido. Él había cometido tantos errores. Y de repente lo encontramos deprimido, regresando a su trabajo habitual, volviendo y sin encontrar nada mientras pescaba. Y Jesús lo vuelve a llamar por segunda vez. Cuando encontramos a Pedro con Jesús allá en el capítulo 21 de Juan, nos encontramos a ese Pedro maloliente, cansado, agotado, frustrado, decepcionado de sí mismo. Y viene Jesús, se le aproxima y le hace una sola pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro las 3 veces es: Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice entonces: apacienta mis ovejas. Cuando viene el Señor y le habla por una segunda vez a Pedro, Pedro reacciona. Y eso no quiere decir, hermanos, que tú y yo vamos a tener oportunidades eternas. El Señor se nos presenta porque con amor eterno nos ha amado y por eso nos ha extendido su misericordia. Se nos presenta vez tras vez, pero eso quiere decir que el día de salvación es hoy. Eso quiere decir que el día del arrepentimiento es hoy. Eso significa que mi oportunidad para contestarle: Señor, te digo sí a tus planes, a tus propósitos, a tu voluntad, es hoy. Porque así como tenemos a un Pedro, también tenemos a un Judas que le falló al Señor a tal grado que no pudo volver a levantarse. El día de salvación, iglesia, es hoy. El día del arrepentimiento verdadero es hoy. No podemos postergar cuando la voz del Señor sigue sonando en nuestros oídos. Jonás vuelve a recibir este llamado y la respuesta o la pregunta de quienes leemos la historia de Jonás es: Jonás, ¿qué vas a hacer con tu segunda oportunidad? Jonás, ¿qué vas a hacer con la voz de Dios que te está hablando en este momento? Jonás, ¿cómo vas a responder a que Dios te está teniendo confianza nuevamente para que vayas y hagas el trabajo que te dijo que hicieras? Jonás, te están regresando el trabajo. Estuviste 3 días en el vientre de un pez y ahora tienes trabajo para ir a predicar. ¿Qué vas a hacer con esta segunda oportunidad? Y esta es nuestra misma pregunta para nosotros, iglesia. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta oportunidad? ¿Qué vamos a hacer nosotros con la mano extendida de Dios a favor de nosotros? ¿Qué vamos a hacer cuando Dios nos está dando un trabajo, una encomienda, una razón, un propósito de vida? ¿Cómo vamos a reaccionar? A Jonás se le entregó una tarea: ve y predícale a toda una ciudad. Nuestra tarea no es menor que esa. Nuestra tarea es: ve y cuéntale al Señor, cuéntale a todos lo que el Señor ha hecho contigo. Esa oportunidad no solamente era para Jonás, esa oportunidad era para Nínive. Porque si Jonás se había escapado de predicarle a Nínive la primera vez, Dios, al darle la oportunidad a Jonás nuevamente, no solamente le estaba regresando su asignatura a Jonás, sino le estaba regresando la oportunidad a Nínive, una ciudad malvada, pecadora, depravada. Era una ciudad violenta. Le estaba regresando a esa ciudad la oportunidad de conocer el amor de un Dios que perdona y que tiene compasión, del que nosotros jamás tendríamos compasión. Cuando Dios le presenta y le regala esta oportunidad a Jonás, también está pensando en Nínive. Hay una historia muy interesante y la encontramos en Lucas. Si me ayudas a ponerla por ahí. Y es la historia que cuenta Jesús.
En esta historia Jesús está contando la historia acerca de un hombre rico y de Lázaro, un pordiosero. El rico siempre tenía fiesta, siempre tenía comida. Lázaro siempre tenía hambre y siempre estaba enfermo. Pero cuando los dos mueren, uno va directo al seno de Abraham, al cielo, y el otro va al infierno. Creo que Pedrito ahí tenía mis citas. Es en Lucas, ¿verdad? Cuando vemos este movimiento de escena, vemos de pronto que en el infierno el rico comienza a clamar a Dios y le comienza a decir: deja que Lázaro venga y me moje mi lengua con un poco de agua. Y la respuesta es no. Nadie puede salir del cielo para visitar al infierno, y nadie puede salir del infierno para visitar el cielo. Es una respuesta categórica. Está escrito para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. Y luego viene una petición más del hombre rico. Le dice: entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Entonces si Lázaro no puede salir del cielo para visitar el infierno, mándalo a mi familia, mándalo a mis padres. Deja que salga del cielo para que vaya y publique lo que está viendo. Que vaya a la casa de mi padre y que comience a predicar delante de ellos. ¿Y cuál cree que es la respuesta de Dios ante eso? Versículo 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico tenía muy buenos planes. Si yo ya caí en el infierno, deja que vayan y les prediquen allá. Deja que vaya un muerto. Y a lo mejor si ven un muerto que les está predicando, les está diciendo cómo es el cielo, a lo mejor ellos se van a poder librar del pago, del tormento que yo estoy viviendo aquí en la tierra. Pero eso tampoco le fue permitido. Y esta es la respuesta que Dios le da al rico. Versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Versículo 30. Y él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se van a arrepentir. ¿Es eso cierto, iglesia? Mas Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y no escuchan a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Pero eso es lo que te quiero decir, iglesia. Hay gente ahorita en el infierno que le está gritando a Dios: deja que alguien anuncie mi palabra en la tierra. Deja que alguien les lance la advertencia de lo que nosotros estamos sufriendo aquí. Y lo que les está diciendo Dios, que yo me imagino, no es lo que la Biblia dice, que yo me imagino que le está diciendo Dios a estas personas atormentadas es: ahí en Dallas está Ciudad de Esperanza. Ahí en Dallas he puesto pueblo que prediquen mi palabra. Ellos conocen la ley y ellos conocen los profetas. A ellos escúchenlos. Hay gente que está atormentada en el infierno, que ya no tiene la oportunidad de venir y anunciar. Pero a ti y a mí se nos ha dado el privilegio de seguir vivos y de seguir causándole problemas al infierno. La oportunidad que Dios le dio a Jonás no era nada más para Jonás, era para 120,000 personas que necesitaban arrepentimiento. Ellos y aún toda su casa y sus animales. Iglesia, tenemos una ciudad de 4 millones que está perdida y que se está yendo al infierno. Nadie va a regresar del infierno, nadie va a bajar del cielo. El que ya lo hizo, ya bajó, ya murió, ya resucitó, y ahora nos ha enviado a nosotros para predicar las buenas noticias. Esa es la respuesta del cielo. Dios no es un Dios injusto. Tú ya estás en el infierno, pero allá tu familia, tus amigos, tus seres queridos tienen una iglesia que está avivada y llena del poder de Dios, y ellos están predicando lo que dice la ley y los profetas. Si tú y yo no hacemos nuestra parte, le estamos quitando la esperanza a una ciudad que necesita arrepentimiento. Si tú y yo no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, no se trata de nosotros, no se trata de ti ni de mí, no se trata si yo hago o no hago mi trabajo,
No se trata si yo me creo o no me creo el que Dios me está llamando y que Dios está poniendo una palabra en mi boca. Se trata de que hay una ciudad entera, completa, que necesita escuchar del poder de Dios y que no lo va a escuchar de los muertos, lo tiene que escuchar de los vivos. Si tú estás vivo, dale un gloria a Dios en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer con esta segunda oportunidad? ¿Qué vamos a hacer con una ciudad que necesita esperanza y que nosotros la hemos conocido? Jesús habla en otra parábola diciendo que hubo un hombre que fue y tocó la puerta bien fuerte a la casa de su amigo y le dijo: por favor, amigo, dame pan. Me acaba de llegar visita y no tengo pan en mi casa, no tengo nada que darles. Y el amigo ya estaba acostado con sus niños acostados, ya les había contado la historia. Y si usted tiene niños, sabe lo que cuesta acostar a los hijos. Si usted tiene adolescentes, sabe que no hablan en todo el día, pero a las 10 de la noche te cuentan toda la historia del día. Sophie llegó esta semana y me dijo: hay un niño en mi escuela bien feo y acaba de decirnos que va a ser novio de toda la secundaria. Y yo: muy bonita historia, Sophie, me cuentas en la mañana. En la parábola, Jesús está diciendo: hay un hombre que ya había acostado a sus hijos, ya estaba la casa callada, y de repente llega el amigo y comienza a sonar la puerta con fuerza. Dame pan, porque me llegó visita y no tengo nada que darle. Yo no te quiero decir esto porque tú lo sabes, pero hay gente, familia tuya, amigos tuyos que están tocando a la puerta de tu vida y te están diciendo: por favor, dame pan, por favor, dame pan. Y tú estás diciendo: es que ya estoy cansado, estoy agotado, estoy cargado, estoy dormido, mis niños están ya en cama, mi familia ya está segura, yo ya no tengo por qué abrir la puerta y molestarme si los míos ya están bien. Pero la puerta va a seguir sonando porque hay un mundo que sigue sediento y hambriento del pan que tú y yo tenemos en nuestras vidas. La puerta no va a seguir sonando, la necesidad no se va a hacer más poca. El mundo está hambriento del pan de vida que es Jesús, y tú y yo lo tenemos en nuestros hogares. ¿Qué vamos a hacer con esa segunda oportunidad? ¿Qué vamos a hacer con el llamado de Dios que está hablándonos por segunda vez para que podamos hacer su voluntad? Jonás dice que empieza a caminar. Eran 3 días de camino. Nínive era una ciudad bien grande. Alguien chequenme en Google Maps cuánto nos tardamos en caminar de Oak Cliff a Denton. A ver cuántos días nos tardamos en caminar. Nínive era una ciudad grande, 3 días de camino. Pero dice la palabra del Señor ahí en Jonás capítulo 3, versículo 3. Dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, solamente un día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, ¿qué dice? Una predicación. Ese era el hambre que había en ese lugar. Esa era la necesidad que había en esta ciudad. Escucharon un mensaje de juicio: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive le creyeron a Dios. Y fíjese lo que hacen los hombres malvados, pecaminosos, groseros, violentos, depravados de Nínive. Se levantaron, proclamaron ayuno, se vistieron de luto, desde el mayor hasta el menor de ellos. Incluso llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su trono, se despojó de su ropa real, se cubrió de luto, de cilicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna,
no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. La rapiña era lo que le habían robado también a Israel. ¿Quién sabe?, dijo el rey, ¿quién sabe si se volverá Dios y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El pueblo de Nínive creyó a la palabra del Señor y comenzó a arrepentirse de sus malos caminos, de sus robos, de su rapiña, de su violencia. Se vistieron de luto, se tiraron en el suelo, comenzaron a llorar su pecado. Iglesia, el arrepentimiento no solo produce vergüenza y culpabilidad, el arrepentimiento produce cambio. El arrepentimiento no produce nada más una emoción negativa acerca de ti mismo y baja la autoestima que tú tienes acerca de ti. No, el arrepentimiento te da el poder para tomar acciones que cambian el bienestar tuyo y el bienestar de tu familia. Cuando tú llegas al Señor y te arrepientes y le dices: Señor, me arrepiento de mis malos caminos, y a lo mejor puede ser la misma oración de Nínive, de mis robos, de mi rapiña, de mi violencia, de mi agresión, de mi dolor, de mi angustia. Me arrepiento y empiezo a tomar pasos de cambio, de transformación. El Señor va a escuchar tu oración y te va a permitir ver un cambio como el que nunca has visto, como el que nunca has observado. El arrepentimiento mueve el corazón de Dios. El arrepentimiento hace que el Señor extienda su mano y nos perdona. Y hoy más que nunca necesitamos el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Jonás va y predica un día y empieza a hablar del arrepentimiento, pero Jonás nunca se había arrepentido. En el pez, él clama a Dios, él ora a Dios, él proclama a Dios, pero él nunca le dice: Dios, perdóname por ser un desobediente, que no ama lo que tú amas, que no invierte en lo que tú inviertes, que prefiere pagar un boleto para ir al otro lado del mundo que escuchar tu voz y seguir tu voluntad. Pero cuando él proclama arrepentimiento, iglesia, una nación entera comienza a arrepentirse. Y esto es lo que dijo Jesús. Jesús dijo: yo le he dado poder a mi iglesia para predicar, pero si ellos no hablaran, las piedras van a comenzar a hablar. Jonás no era el mejor profeta. Jonás ya lo vimos, pero no juzgamos. Pero ya vimos que no era el mejor profeta, que tenía demasiado en su contra. Pero cuando se la cree y comienza a predicar del poder que viene, del juicio que viene sobre Nínive, algo poderoso comienza a suceder en el corazón de los ninivitas, que comienzan a arrepentirse. Pero ese arrepentimiento tiene coherencia con sus acciones. ¿Voy a algún punto? Lo que sucede en el altar tiene que tener coherencia con lo que pasa en la calle. Lo que sucede en la presencia del Señor tiene que ser coherente con lo que vivimos en casa. Amén. Lo que sucede en este lugar santo donde su presencia habita tiene que ser coherente a lo que sucede en nuestros trabajos. El arrepentimiento produce frutos. El arrepentimiento produce cambios. Me encanta porque vamos a tratar de ganar mujeres que están trabajando en las calles. Vamos a luchar en contra del tráfico humano en 2 semanas con Seek and Save. Vamos a buscar niños que están siendo traficados para ser abusados sexualmente. Iglesia, hemos orado 24 horas como cuerpo de Cristo durante el fin de semana para que las cadenas de la ciudad sean rotas y podamos ver salvación en esta ciudad. Pero yo no puedo estar orando para que se acabe el tráfico de mujeres y después de estar visitando sitios de pornografía. No hay coherencia. Yo tengo que arrepentirme de que mujeres están siendo traficadas y tomar una convicción y tener una seguridad y tener la decisión de decir: jamás voy a buscar un sitio donde se difame, donde se manche la dignidad de ninguna mujer, donde se trafique con la salud de mujeres, porque eso es arrepentimiento y este es fruto. No podemos. El rey se arrepintió, pero después se vistió de luto, de ceniza, se puso a ayunar, dejó sin comer a los animales. Yo tengo un perro, está bien grandote,
ya no lo aguantamos, pero ya es miembro de la familia y usted sabe que hay gente de la familia que no aguantamos, pero pues ahí están. Y así está nuestro perrito, ya es nuestro. Y si le deja sin comer, va a aullar y aullar y aullar hasta que alguien le responda su lamento. Así que yo no me imagino el lamento que se escuchaba en Nínive. Yo no me imagino el dolor de la gente que se puso a ayunar. Y si usted se ha puesto a ayunar, usted sabe cómo le suena el estómago, la mente, la cabeza. Este hombre puso a ayunar a todo mundo. Vamos a ayunar porque el pecado nos ha causado tanto dolor que tenemos que reflejar ese dolor. Llega un momento en donde este hombre comprende, este rey de Nínive comprende que es mejor. Esto es muy importante, iglesia. ¿Qué es mejor? Pasar un tiempo de dolor, algo momentáneo, pasajero, en donde Dios está tratando nuestras vidas, en donde Dios nos está quitando esa adicción. Nos está doliendo. Está usted pensando constantemente en el vicio, le está doliendo, le está entregando todo al Señor. En donde el Señor está restaurando su matrimonio, le está doliendo pedir perdón, le está costando ir con un terapista, está invirtiendo tiempo en su pareja, con su esposo, con su esposa, le está calando. Pero todos aquellos que ya hemos tenido un encuentro con el Señor, sabemos que es mejor pasar este momento en las manos de un Dios compasivo que está trabajando en nuestras vidas, que va a ser doloroso por algún momento, que el lamento se va a escuchar como mi perrito en la casa, que va a haber dolor y angustia, pero que sabemos que estamos seguros en las manos de un Dios bueno. Hemos comprendido que es mejor este momento de dolor, de quebrantamiento, de angustia, de arrepentimiento, de luchar con mi carne cada día hasta vencer el pecado en el nombre de Jesús, que pasar una eternidad en el infierno sin sentir otra vez la presencia de mi Padre. Hemos comprendido que esos momentos de los de Nínive en ayuno, escuchando a los animales gemir, bramar, ladrar por comida, tus hijos, tu familia, es mejor ese tratamiento intensivo de Dios en su casa que caminar toda la vida sin Él. El arrepentimiento va a producir fruto. Mis obras tienen que manifestar que he vivido un arrepentimiento genuino en la presencia del Señor. Fíjese lo que dice capítulo 3, versículo 9 y 10. El rey dijo: vamos a ver, quién sabe si al ver Dios nuestro arrepentimiento, se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y mire la respuesta de Dios, porque Dios no puede resistir a un corazón contrito y humillado. Porque Dios ve un corazón quebrantado y se acerca corriendo para restaurarlo. Porque Dios, cuando tuvo 100 ovejas, se le escapó una y dejó todas las ovejas en el redil para correr por aquella que se había descarriado. Porque nuestro Dios, cuando como hijos malgastamos nuestra herencia y lo avergonzamos, todavía corrió y nos abrazó y nos volvió a dar nuestro lugar de honor en su casa. Dice Jonás 3, versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, no lo que dijeron, no lo que oraron, no lo que gritaron, no lo que prometieron. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Denle un aplauso al Señor. Jonás no amaba a Nínive, pero Dios sí lo amaba. Jonás odiaba a los asirios, pero Dios tenía un plan para Siria. Jonás no quería nada que ver con esta gente, pero el Señor sabía que iban a venir a ser parte de su herencia. Cuando vemos lo que nuestro Dios hace
Y vemos la predicación de Jonás. Jonás solamente predicó, te van a venir a destruir. Pero hubo un predicador más grande que Jonás. Hubo un predicador que se levantó clamando, diciendo: arrepiéntanse y conviértanse al evangelio. Y el evangelio son las nuevas, las buenas nuevas. Alguien que no solamente vino a señalarnos nuestro pecado, sino que también lo vino a quitar y nos vino a dar esperanza. Alguien que sí nos vino a hablar de juicio y de pecado, pero que nos vino a hablar con su propia muerte, con la vida eterna que podíamos tener a través de él. Y Jesús, cuando vino, le dijo esto al pueblo. Lucas capítulo 11 versículo 32, diciendo: los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación. Lucas 11 versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás, del peor predicador, del profeta más depresivo que podemos conocer, porque ante esa predicación de Jonás se arrepintieron. Y Jesús les está diciendo a la generación de su tiempo: y he aquí, más que Jonás hay en este lugar. Iglesia, si Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás, ¿cuánto más tú y yo deberíamos de caer rendidos ante la predicación de Jesús a través de la muerte en la cruz del Calvario? Si Nínive cayó rendida en ayuno, en silicio, en oración, buscando la restauración de un Dios que todavía no conocían, ¿cuánto más tú y yo deberíamos estar sentados en su presencia, recibiendo un tratamiento intensivo, pero que va a cambiar nuestra eternidad completamente y para siempre? Alguien más poderoso que Jonás está en este lugar. Amén. Alguien más poderoso que Jonás está en este lugar. Y no sé si el grupo pueda pasar en este momento para adorar a Dios. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera que pensáramos en dos tipos de respuestas. Una respuesta, y lo podemos hacer acá de este lado, donde está esta cruz, recordándonos de que todas nuestras faltas están condenadas ya en la cruz del Calvario, y ya Cristo pagó por ellas. Pero este llamado es para cualquiera de los que estamos aquí, que le quiere decir al Señor: Señor, llegó mi hora. Gracias porque me volviste a hablar. Gracias porque volví a escuchar tu voz. Gracias porque tu voz otra vez me está diciendo: ven. Y este es un llamado para arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino, verdadero, de ese que solamente puede producir el Señor. Un arrepentimiento comprometido. Un arrepentimiento en sangre. Cierra tus ojos. Qué bueno que te pudiste conectar el día de hoy. Te invitamos a que te vengas y te unas a nuestra comunidad de fe. También nos puedes encontrar en redes sociales como Ciudad Esperanza o en nuestra página de internet en ciudadesperanza.org. Muchas gracias por acompañarnos esta semana y esperamos verte muy pronto en Ciudad Esperanza.